Me llamo Michael Solís, voy a ser su moderador. Mi formación es como artista visual y como escultor. Tengo una maestría en lenguajes artísticos combinados y curso un doctorado en estética de la Universidad de Guanajuato. Los voy a acompañar durante estas ponencias y, bueno, lo primero es presentarle la mesa número 1, que es Arte y Transformación Social. Esta mesa cuenta con 5 ponentes, los cuales se los voy a mencionar a continuación. Y las voy a mencionar a continuación. La doctora Andrea Mata Benavides, las licenciadas Marcela Araya y Daniela Valenciano, el historiador José Daniel Jiménez, la bachiller Ana Cristina Rojas Mora y la doctora Priscila Carballo. Son los y las ponentes que nos van a acompañar. Y primero unos mensajitos. Les recuerdo que tienen 15 minutos. De esos 15 minutos que tienen, a los 12 les voy a estar comunicando vía mensaje, a los 15 les voy a hacer ya el aviso para poder hacer el cierre de la ponencia. Por favor, acompáñennos hasta el final de la mesa para que al final podamos tener un momento y compartir con las preguntas de nuestro público. Em, Finalmente, para el público que nos acompaña por los diferentes medios del IARTE, el YouTube, el Facebook Live, les pediría que pueden ir haciendo las preguntas que después nos van a compartir. A continuación, entonces vamos con la primera ponencia. Sería de la doctora Andrea Mata Benavides, docente de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. La ponencia se titula Creciendo con el arte. Arte para la transformación social en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, agradecer el espacio que me brindan el día de hoy para poder compartir un poquito de lo que estamos trabajando en este TCU en particular y como parte de las labores de la Escuela de Artes Dramáticas. Voy a compartir pantalla. Ok, comentarles que desde el año 2022 yo soy la coordinadora del TCU Creciendo con el Arte. Sin embargo, este TCU nació por ahí del año 2011. A partir de la toma de la coordinación, decidí hacer una pequeña investigación sobre los aportes de este TCU a partir de las diferentes coordinaciones y también plantearles un poco cuál es la metodología de trabajo con la que estamos implementando en este momento en el marco del TCU para que conozcan un poco un abordaje de arte para la transformación social en el marco de las diferentes comunidades en las que incide este proyecto. Comentarles que este TCU en particular busca generar un convivio entre el arte y la comunidad al utilizar expresiones artísticas como es el teatro, las artes plásticas, la danza, la música, entre otros. Esto a partir de un abordaje desde la perspectiva del arte para la transformación social, con el fin de estimular otras formas de convivencia con la comunidad que permitan el intercambio, el diálogo y la reflexión de los problemas y las posibilidades que existen en nuestros espacios colectivos. Este TCU trabaja a partir de 5 ejes en donde depende mucho de las disciplinas que se matriculen, pero intentamos siempre empezar con un reconocimiento comunitario en donde se realizan diagnósticos, mapeos, planes de gestión para conocer las diferentes comunidades en las que incidimos. Y también hay otras áreas de trabajo como la formación y capacitación comunitaria, en donde se desarrollan algunos talleres libres sobre técnicas artísticas o no, y la intervención de espacios públicos como apoyo a peñas culturales, caravanas, ferias, actividades de pintura de murales y actividades que permitan al grupo de estudiantes integrarse en el ámbito del arte para la transformación social. Particularmente a partir de esa coordinación logramos un eje
de Arte para la Transformación Social, en donde conocemos diferentes técnicas artísticas que están directamente vinculadas a este tipo de metodologías. Por ejemplo, lo que es el teatro de las personas oprimidas, el clown, el circo social, el teatro comunitario y otras expresiones que ya desde su metodología base están vinculadas con la transformación de los diferentes contextos. A su vez, se adaptan otras formas de arte, como la música, la danza, las artes plásticas, con un eje comunitario para poder comprender este tipo de incidencia en la comunidad. Por último, trabajamos un taller que lo que busca es la capacitación del sector artístico ya formado, agrupaciones específicas que ya tienen varios años de estar trabajando juntos y juntas, y lo que se busca es fortalecer los conocimientos de esas áreas para poder incidir de una forma más puntual. Importante decir que el arte para la transformación social no busca acercar el arte desde un punto de vista tradicional o academicista, viendo a las bellas artes como una oportunidad para, qué sé yo, compartir el conocimiento de la academia, sino que más bien lo que busca es que a partir de la excusa de una actividad artística, poder encontrar las capacidades de las propias comunidades y potenciarlas a través de expresiones que ya están colocadas en la comunidad y que de repente necesitan algún tipo de refuerzo. Trabajamos a partir de la conceptualización de la comunidad en 4 áreas. Lo que es la comunidad como un grupo o un vínculo territorial, donde nacemos, el barrio en que existimos, ¿verdad? Pero también comunidad a partir de otras categorías sociales que tienen que ver con intereses particulares, serán grupos de mujeres, artistas, migrantes, o también comunidad que tiene la particularidad de agruparse en función de una acción específica o en el caso particular del TCU en función de un proyecto. El arte para la transformación social es una estrategia para contribuir en la organización de nuevas formas de relación e inclusión social. A través de diferentes lenguajes artísticos de expresión es posible el desarrollo individual, crítico y creativo y el cambio reflexivo de nuestras realidades. Nos ascribimos a lo que habla Galeano en el sentido de que el arte para transformación social de repente no va a hacer grandes transformaciones, pero a partir de pequeñas acciones que se van sumando, van demostrando que otros mundos son posibles, que otras formas de solucionar los problemas en una comunidad son posibles, y también abre el espacio a la creatividad para inclusive en situaciones donde pareciera que no hay ninguna solución, encontrar una manera de generar convivio y articular a partir del trabajo en común. Eso quiere decir que la metodología para la transformación social es una metodología que es muy exigente, porque implica poner el cuerpo de una forma consciente para poder accionar de forma precisa en estos contextos y poder generar otros espacios distintos a los comúnmente habitados. Es así como la resistencia, como una forma diferente de solidaridad, es un valor que se resalta mucho en el sentido de que busca rescatar la felicidad de los vínculos humanos aún en situaciones de carencia, y ven al arte no como algo accesorio o recreativo, inclusive terapéutico, sino como una herramienta política de cambio, de generación de participación ciudadana, de generación de convivio que permite resistir en contextos en donde el sistema capitalista nos obliga o nos incita a actuar de una forma muy individual. Por último, la creatividad como motivador del arte en general es un medio de proponer soluciones innovadoras para los problemas de la sociedad, porque es un recurso que es inagotable, es liberador, es subjetivante y tiene un potencial transformador enorme, y muchas veces es subestimado en la academia por vincularse precisamente a lo que les estoy comentando como actividades recreativas o actividades complementarias, cuando si se pusiera en el eje central del desarrollo y en la parte educativa, puede generar cambios de una forma muy concreta y muy rápida. Es así como este TCU
busca implementar nuevas metodologías de trabajo con el estudiantado, que también implican nuevos retos de socialización y de intereses particulares, ¿verdad?, de una generación joven. También desarrolla un enfoque de desarrollo humano con un trabajo interdisciplinario en donde otras disciplinas no artísticas están a disposición de la brecha artística como motor de este proyecto en general. Se trabaja mucho con poblaciones específicas, reconociendo sus propias necesidades y potenciando sus habilidades, y se realiza un anclaje con políticas culturales y gobierno local, en el entendido que en estar en un momento donde nuestro país está reduciendo los gastos de muchas de las instituciones públicas, lo que buscamos es optimizar esos recursos que tenemos para ponerlos a servicio de una política o un plan de trabajo específico de una municipalidad, y vincular el arte desde un lugar político. Es así como la visión de este trabajo, de este proyecto, está vinculado con la cultura viva comunitaria, con valores como el buen vivir, el aprendizaje significativo para el cambio social, que implican una forma diferente de acercarse a la comunidad, no desde el punto de vista colectivo, sino desde el punto de vista común. Es decir, qué compartimos con la otra persona y cómo podemos unir fuerzas para hacer ese proyecto algo mayor, esa iniciativa en la comunidad algo visible, esa oportunidad de presentar alguna cuestión artística vinculada con algún interés que va más allá del hecho mismo de estar conviviendo en comunidad. A partir de ahí, hay una relación diferente con la persona estudiante en las comunidades, donde lo que se busca es que el estudiantado ponga en práctica su conocimiento, se acerque a las comunidades diversas, genere vínculos interdisciplinarios y pueda conocer el grupo de trabajo en el que está implicado en ese momento. Es así como la principal transformación que se aspira con este proyecto es la transformación del estudiantado, para que continúe su aporte en las comunidades propias y ajenas, y una vez que sean profesionales, funjan como sujetos de cambio social y compartan con la sociedad el conocimiento adquirido. Por último, cierro con los principios del trabajo comunitario para comentarles que este acercamiento implica a nivel epistemológico otro acercamiento a la comunidad y al grupo de trabajo que conforma este TCU en particular, eh, trabajando con diferentes valores. Uno es el de reconocer que la otra persona existe como una persona interlocutora o como un adversario. Eso supone o genera un valor de aceptación. Por otro lado, conocer lo que el otro hace, lo que el otro es, supone y genera un interés en las personas estudiantes para poder seguir aportando desde sus propias improntas. Por otro lado, colaborar, que es prestar ayuda en una forma esporádica, realmente supone y genera un sentido de reciprocidad en el grupo de trabajo. La cooperación, compartir actividades, conocimientos y recursos, supone y genera sentido de solidaridad. Y el asociarse, es decir, sostener un proyecto o iniciativas conjuntas, supone y genera confianza. A partir de estos valores es que vamos generando una conciencia en el estudiantado para poder innovar desde sus propias posibilidades, pero para también sentir que con lo que sepan es suficiente. Solo lo importante es tener esa voluntad de querer colaborar con una comunidad y tener la voluntad de poder experimentar esos conocimientos que adquirimos en un espacio universitario en otros ambientes que de repente van a ser nuevos o son parte también de nuestras propias vivencias. Para ir finalizando, quisiera hablar o nada más nombrar, porque ya estoy corta de tiempo, algunas expresiones comunitarias vinculadas con el ámbito teatral. Algunas son lo que es el teatro en espacios públicos, que permite, ¿verdad?, otra relación diferente con el público. Hay una democratización del arte a partir de una expresión que se presenta en la calle y es gratuita. Hay un uso alternativo de los espacios que permite también la generación de nuevas estéticas. Por otro lado, está el teatro comunitario, que tiene que ver con la recuperación de la memoria colectiva, la reconstrucción de vínculos, la metodología de creación colectiva y de procesos colaborativos, que hace que los procesos sean más horizontales
y puedan también incluir otras improntas. Por otro lado, está el teatro clown como una herramienta de vínculo, como una herramienta que potencia lo que es la risa, la sorpresa, el disfrute como parte de la convivencia, que también es necesario para nuestras vidas, como tener trabajo, tener un hogar, tener que comer. Y también que ha desarrollado mucho, sobre todo en nuestro país, una línea de carácter terapéutico. Y por último está el circo social, que es la inclusión de personas con riesgo social a través de la enseñanza de diferentes artes vinculadas con el arte corporal, las acrobacias, los malabares, el trabajo corporal en general, que en diferentes comunidades en Latinoamérica ha fungido como un vehículo para la educación social. Y la metodología de las personas, del teatro de las personas oprimidas, de Freire, ¿verdad? Que trabaja ya metodologías propias del teatro para generar la participación y la resolución de conflictos en un lugar determinado. A su vez, hay otras disciplinas que pueden albergar este elemento comunitario y que tiene que ver con las construcciones en común, de manera horizontal, sin una autoría en particular, que tienen que ver con la danza, la poesía, el dibujo comunitario, o expresiones más conocidas como la banda, el coro, la comparsa, y el muralismo como una cuestión vinculada a las artes plásticas. Ya para finalizar, quería mostrarles un poco del trabajo que hacemos en el marco de este proyecto y contarles que esperamos que prontamente haya un producto a partir de esta ponencia, que es un artículo en el que se está trabajando y que espera también poder comunicar a otras personas lo que se hace en este proyecto y cómo se han ido implementando otras metodologías para mejorar la comunicación entre universidad, estudiantado y comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con talleres de teatro en la comunidad de La Juelita. Esto fue un proyecto muy interesante porque estaba vinculado con la ejecución de la política de cultura del Cantón de Alajuelita, en donde se pidió que se dieran talleres de teatro a los 5 distritos como una forma de incentivar la participación en las niñez. Por otro lado, tenemos un área que es propiamente teatral, que es la generación de diferentes obras de teatro. En este momento estamos presentando una que se llama Cuando los motivos no alcanzan, que es como un teatro foro sobre la prevención del suicidio y que ha sido un espacio de experimentación muy interesante en el sentido de que ha permitido acercarnos a una problemática tan delicada como es la cuestión del suicidio de una manera muy empática y a través del juego como es lo que se propone a través del teatro. A su vez, realizamos algunas presentaciones generales, malabares, mimo, música, danza, dependiendo mucho de los intereses que tiene el estudiantado durante el año. Tenemos 3 matrículas a lo largo del año donde recibimos estudiantes de diferentes disciplinas, pero siempre intentamos que el arte sea el motor central y el teatro guíe muchas de las actividades que se realizan en el marco de este proyecto. Por ejemplo, estas son algunas visitas teatralizadas que se hicieron en el Museo de Diseño y Arte Contemporáneo, donde se articularon personas de artes plásticas, música, ciencias sociales y teatro en una historia que trataba sobre la historia del espacio donde alberga este museo en particular. Y algunos proyectos específicos que ponen en práctica los conocimientos que adquirimos en la carrera, pero a servicio de la comunidad, como en el caso de este proyecto que era el doblaje de obras de títeres para una asociación de mujeres ecologistas en Bagaces, en Guanacaste. Ellas eran voluntarias y les gustaba, habían creado unos cuentos para fomentar el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, al ser voluntarias, muchas veces los proyectos o las personas variaban de forma muy rápida, por lo que al grabar una base de los cuentos, musicalizarla y darle una imagen gráfica, ayuda a darle continuidad al proyecto independientemente de las personas que se mantengan en el mismo. También realizamos una línea de formación y capacitación comunitaria con conocimientos concretos del estudiantado, talleres de música, artes plásticas, muchas veces a pedido de la misma comunidad. No intentamos forzar las iniciativas o generar iniciativas nuevas, sino conocer qué es lo que le interesa a la comunidad
y poder entrar desde ahí de una forma más efectiva y también optimizando los recursos que son muy limitados en el marco de un TCU de artes. Y realizamos intervenciones en espacio público. Los murales han sido una forma de proyectar mucho el proyecto fuera de la universidad y ha sido un espacio muy interesante de vinculación entre el estudiantado que tras de venir de la pandemia ha presentado algunas dificultades en la socialización. Por lo que estos espacios, independientemente de si se sabe pintar o no, o si alguna vez hemos participado en un mural, generan una integración muy genuina y muy concreta. A su vez, como les comenté, en la línea de arte para la transformación social, desarrollamos capacitaciones específicas para que esa capacitación luego pueda ser transformada en un proyecto que se puede dar de larga data o que puede ser focalizado en un semestre o dos. Y hemos desarrollado una línea de trabajo inclusivo en donde a partir del conocimiento desde las artes hemos implementado una adaptación de ciertos proyectos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando uno con la Escuela de Física, que es una exposición sobre el sistema solar para personas ciegas, que va a estar próximamente en el planetario y que a partir de la impronta de la física, que es muy precisa, que quiere pesos y temperaturas y demás, hemos podido mancomunar el trabajo de la creación de los insumos a partir de las ideas creativas del estudiantado de artes plásticas. Y ya para finalizar, desarrollamos ciertas colaboraciones con otros TCU en el mismo sentido para poder optimizar los recursos y para poder incidir en comunidades donde ya se han trabajado otros proyectos con larga data y se da un espacio para lo que es la difusión del proyecto como este que me están permitiendo ustedes el día de hoy, para que personas de otros ámbitos conozcan la labor y puedan sumarse a esta iniciativa de arte para la transformación social. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias bueno, también les agradezco siempre, muchas gracias porque yo sé que los voy carrereando con los mensajitos de que vamos con tiempo. Para continuar con la siguiente ponencia y en la misma línea de brindar la voz a las comunidades, pasamos con las compañeras, la licenciada Marcela Araya y la licenciada Daniela Valenciano. Marcela Araya es licenciada en Arte y Comunicación Visual y es bachiller en Diseño Gráfico. Daniela Valenciano es licenciada en Educación y bachiller en Artes Dramáticas. Ambas trabajan para el Departamento de Arte y Cultura de la Municipalidad de Curridabat, con lo cual la ponencia que nos traen se titula Arte interdisciplinar como medio de transformación comunitaria. Adelante, por favor. Buenas tardes, vamos a compartirla aquí para pasarla. Ok. Bueno, buenas tardes, para nosotras es un gusto estar aquí con ustedes. Somos Daniela Valenciano Marcela Araya. Y Marcela Araya, y vamos a hablar del arte disciplinar como medio de transformación comunitaria a partir de nuestras experiencias en el Departamento de Arte y Cultura de la Municipalidad de Curridabat. Vivimos en una era en que el arte y la cultura nos enriquecen no solo nuestras vidas, sino que también pueden transformar a las comunidades. Y a menudo pensamos en el arte como una expresión individual o una fuente de entretenimiento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, y no solo de nuestra experiencia, sino de muchas otras, cómo el arte tiene un potencial cuando se trabaja desde la comunidad. Y la Municipalidad de Curridabat lleva muchos años entendiendo este potencial y desarrollando una serie de cursos que fomentan la creatividad, el talento y la unión comunitaria. El departamento ofrece clases de artes visuales, ballet, música y teatro. Estos cursos son gratuitos y se ofrecen a todas las personas que viven en Curridabat, pero también tenemos personas de otros cantones que al no tener esos servicios, pues se acercan al cantón de Curridabat para poder adquirirlos o participar en ellos. Entendemos el arte disciplinar
como una práctica artística que integra, combina elementos de distintas disciplinas y campos de estudios para crear. En lugar de limitarse a una sola forma de arte, la idea es fusionar conocimientos, técnicas y perspectivas y generar proyectos. Como se implementa en el teatro, en el contexto comunitario, el arte disciplinar no solo capacita a las personas que participan de los cursos en tener nuevas habilidades y propensiar su creatividad, sino que también permite espacios de reflexión, de diálogo y de acción en torno a lo que se vive dentro de la comunidad. Listo. Bueno, dentro del marco de las artes visuales, tenemos, bueno, doy dos clases por el momento, que es dibujo artístico e historia del arte. Dentro de estos cursos, lo que yo intento, ¿verdad?, es como no solo utilizar como, ¿verdad?, el aprendizaje de una técnica, sino también cómo puedo fusionar, ¿verdad?, elementos o trabajos de otros artistas desde el arte contemporáneo para generar un pensamiento más crítico, ¿verdad? Entonces, la idea o lo que he estado como desarrollando con mis estudiantes es que tengan como bases, ¿verdad?, de poder tener como diálogos críticos entre nosotros, ¿verdad?, donde ahí no solo sale como el conocimiento académico, sino también vivencial, porque de repente pensamos que, ¿verdad?, como yo por ser profesora, soy el único ente del conocimiento cuando todos y todas estamos participando, va como variando las cosas. Acá puse sentir y conocer porque pues trabajo con distintas comunidades en distintas realidades sociales. Una de ellas es la comunidad de Tirraces, ¿verdad? Que es una comunidad vulnerable, especialmente trabajo con niños y niñas. Y bueno, lo primero que he empezado a hacer, ¿verdad?, es como sentir a la comunidad, también conocerla, porque si esto no nos atraviesa, ¿verdad?, es muy difícil como generar un espacio seguro y además un espacio de aprendizaje y de juego a través de las artes visuales. Claro, en cada distrito cambia, ¿verdad?, porque el diálogo o el lenguaje en sí no es el mismo. En el caso de Tirraces, ¿verdad? Voy a pasar. No. En el caso de Tirraces, yo me he encontrado, ¿verdad?, con grupos, he trabajado con mujeres, entre mujeres adultas y adultas mayores, que no tienen idea, ¿verdad?, o no tienen como el conocimiento sobre figuras geométricas, ¿verdad? Entonces he tenido que empezar desde cero, desde qué es un círculo, de qué es un cuadrado, una línea, todo esto, ¿verdad?, como acoplándome casi que de cero para poder sentir y conocer lo que ellos me dan a mí, ¿verdad?, para yo poder darles a ellos. El 1, 2, 3 acción, me voy por el lado de esto, ¿verdad?, que en el caso como de Daniela y el mío, sí hay como una programación, ¿verdad?, de cada clase. Sin embargo, esta va variando, ¿verdad? De repente vamos a trabajar un tema de línea, como poner un ejemplo, pero no todas las personas, ¿verdad?, no tienen el mismo conocimiento. Esto porque digamos, la población o los grupos son de distintas edades, de distintas, ¿verdad?, de niveles de alfabetización distintas. Entonces, es como solucionar, ¿verdad? Entonces, de repente alguien, ¿verdad?, no pudo entender una parte del dibujo. Entonces, yo tengo que hacer 1, 2, 3 acción, porque si esa persona, ¿verdad?, necesita esa explicación, yo intento de que esa explicación sea para todas y todos, ¿verdad? Para tener como una cuestión horizontal e igualitaria dentro de esta metodología o lo que vamos creando. También dentro de estos espacios de creación, yo sí creo, ¿verdad?, que aparte de que las artes visuales pueden ser una experiencia y pueden como facilitar
procesos sociales o de cambio social, también sí, digamos, sí o sí considero que las personas pueden, ¿verdad?, aprender, pueden pintar, pueden generar un lenguaje visual. Entonces, podría hablarles de miles de ejemplos, pero voy a hablar específicamente de Rosa. Rosa es una señora adulta mayor que vive en Tirraces. Ella no, bueno, ella no sabe leer ni escribir, ¿verdad? Empezamos a trabajar con líneas, empezamos a trabajar poco a poco hasta que ella empezó a tener un interés con los patrones de paisaje o flores, ¿verdad? Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar por lo menos unos 6 meses y ella tuvo una producción por lo menos de unos 50 dibujos, ¿verdad? Esto ella lo realizaba en su casa en la noche porque a ella le costaba mucho dormir. Entonces, esto generó, ¿verdad?, un interés y una forma como de salir un poco de la realidad y tener como esa ilusión de llegar y enseñar su trabajo, ¿verdad? Sin tener que ir a una fuente, ¿verdad?, y tener como una referencia, sino que sale desde su propio imaginario y su propia técnica, ¿verdad? Porque de repente no solo se utiliza el mismo pigmento o lápiz de color, sino que se va ahí experimentando hasta que llegue al lugar que el mismo estudiante quiere llegar. Entonces, en este caso, ¿verdad?, donde dice descubrir mi lenguaje visual, yo como artista, ¿verdad?, siempre he tratado, como artista y profesora, siempre he tratado de que de mis estudiantes pierdan el miedo a la hoja blanca. Muchos llegan a la clase de dibujo con el miedo de no hacer ni un solo punto porque tienen esta idea que no saben dibujar cuando el dibujo es tan amplio. Entonces ahí vamos trabajando de distintas formas, ¿verdad? Como les decía, con el 1, 2, 3 acción, yo voy generando como los espacios y buscando los materiales y ahí cada quien va eligiendo cuál es el interés que quieren demostrar, ¿verdad? Y es sumamente importante porque la producción no se hace por un día, ¿verdad? Que yo hago un dibujo y reflexiono y ya, sino más bien que hacen toda una producción, ¿verdad? Desde lo que ellos, desde su cosmología, desde lo que quieran comunicar y se logra tener un cuerpo de trabajo con un lenguaje visual de cada estudiante. Estos son algunos de los trabajos, ¿verdad? Porque son bastantes y entre ellos, ¿verdad? Hay trabajos de personas adultas mayores, hay trabajos de personas adultas, de niños. Entonces, esto quiere, ¿verdad? Para mí, decir que es sumamente importante no ver solo las artes visuales como una herramienta para ingresar a una comunidad, ¿verdad? Que muchas veces se ingresa, se usa la pintura y se va, ¿verdad? El acompañamiento a la comunidad no es tan constante a llegar y decir, bueno, no tengan miedo, ¿verdad? Aquí está la hoja, aquí está el lápiz, ustedes pueden dibujar, ustedes pueden conocer, tienen, ¿verdad? Ahí uno va como hablando con ellos, además del complemento de las referencias de artistas contemporáneos y algunas referencias sobre historia del arte, que es otra de las líneas que voy desarrollando con estudiantes que realmente no han tenido una educación precisamente de las artes visuales y mucho menos de las artes, perdón, de historia del arte. Desde la parte, digamos, de teatro, yo trabajo con niños desde los 2 años hasta los 12 años, y se trabaja mucho todo lo que es lo psicomotriz, pero también usamos la pintura, el baile, el teatro, la lectura, para generar pequeñas experiencias en el aula. Trabajo en un espacio que son los centros de cuidado, que son los ECUDIS. Ahí hay poblaciones en cada grupo como de 25 niños que sí vienen generalmente de situaciones de pobreza. Entonces, lo que hacemos es jugar y darles un sentido distinto a las clases que reciben normalmente, ¿verdad? Que son como clases, diría yo, un poco menos activas.
También tenemos un proyecto que se llama Vacaciones en el Parque, que la idea es congregar distintos departamentos de la municipalidad y juntarlos con actividades artísticas en diferentes comunidades a lo largo de todo el distrito. Por ejemplo, trabajamos con Bienestar Animal, que es un programa que ellos dan una charla sobre mordeduras de perros y hacemos una actividad de pintar y decorar perros, pero también estamos aprendiendo algo con la idea de que las vacaciones pueden ser divertidas, pero también uno puede aprender. Y no un aprendizaje, ¿verdad? Como, hey, siéntense, aprendan, sino que todo se hace como de una manera de juego y entonces los estudiantes pues, participan felices. Después tenemos otro proyecto que se llama Teatro Comunitario, que se trabaja con personas adultas mayores. Una de las cosas quizás más importantes de lo que hacemos nosotras es que se mezclan diferentes realidades sociales, diferentes personas con distintos grados académicos y de alguna manera esto poco a poco, ¿verdad? Al ser cursos que llevan una constancia, ¿verdad? Que no es un proyecto que aparece y se va, pues van generando una red comunitaria y una red de apoyo entre ellos mismos. Y si bien el primer acercamiento fue el teatro, pues después de eso comienza a haber un acercamiento entre las personas de la comunidad que se dan cuenta que tienen intereses en común y eso es quizás lo más importante de nuestro trabajo, que la creación de lo común dentro y a partir de la propia comunidad y nunca una imposición de qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, sino que los temas, las cosas que hacemos parten de la comunidad y nosotros somos como una especie de mediadoras para llegar a conseguir ciertas cosas, pero lo más importante es que los vecinos se conozcan, que la gente encuentre un lugar en común, una red en común y que por lo tanto sean personas que conocen, y que estén acompañadas de muchas otras en la comunidad que tienen intereses en artísticos y que estos intereses artísticos de alguna manera influyen en los intereses políticos y en la lucha de la democracia y el acceso a las artes, pues para la comunidad, ¿verdad? Y creo que... Sí, bueno, tenemos muchos programas, ¿verdad? Pero la idea siempre es de generar red comunitaria y generar encuentros comunitarios y que las personas de la comunidad pues se conozcan, se encuentren y que las municipalidades no sirvan solo para recoger basura, sino que sean espacios vivos y que estén vivos no por los funcionarios públicos como nosotras, sino que estén vivos por la gente de la comunidad, que al fin y al cabo es a quienes nos debemos. Y no, nada más como para rescatar esta fotografía que fue una gira al Museo de Arte Costarricense y en especial, ¿verdad? Todos les encantó esta instalación de Priscila Monge, artista conceptual costarricense, y me parece sumamente importante que tengan acceso, ¿verdad? A, a propuestas artísticas no tradicionales y, como dice Dani, ¿verdad? Hacer comunidad y gracias a la comunidad también nosotras estamos acá. Gracias. Gracias. Muy bien, qué precisas, no tuve ni que ponerles el mensajito. Maravilloso. Oh, entonces, bueno, les agradezco y bastante interesante ese tiempo que escucho cosas muy positivas de la comunidad de Curridabat respecto a todas las actividades municipales, que seguro ahora lo hablamos un poquito más. Entonces, eh, por ahora vamos a pasar con nuestra siguiente ponencia, que es del historiador Daniel José Jiménez. Daniel es historiador de la Universidad del Cauca, maestrante en escritura creativa de la Universidad Internacional de La Rioja, docente de teatro en la Escuela Municipal de Artes del municipio de Tuluá, Valle, miembro de la Corporación Ubuntu, director y dramaturgo del proyecto de teatro Caricia en Tuluá. La ponencia que nos trae se titula Adiós Ayacucho, descarnar y reencarnar el cuerpo en la memoria del conflicto armado en el Perú, de la Universidad del Cauca. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo desde Colombia. Nada, yo voy a empezar muy rápido por cuestiones del tiempo.
y me permitiré un poco leer la ponencia e ir mostrando algunos apartes. Esta ponencia parte de los planteamientos de Diana Taylor, pionera en los estudios de la performance. Performance entendida más allá del fenómeno artístico como prácticas encarnadas, sistema de aprendizaje, almacenamiento y transmisión de saber. Estas prácticas culturales se convierten en depósitos de memoria que se acumulan sensiblemente en el cuerpo individual y colectivo de quienes las performan. En este sentido, el grupo cultural Yuyascanis, cuyo nombre quechua se ha traducido como estoy pensando, estoy recordando, remite a una forma corporalizada de hacer memoria. Retoma las performances andinas, mestizas y orientales de la cultura peruana con una firme postura ético-política, una perspectiva, una presencia activa y militante junto a las comunidades afectadas por diferentes formas de violencia y exclusión social, construyendo una política de la presencia, así como lo define eh, Diana Taylor, ¿no? Vemos también estos conceptos pues de repertorio que están asociados a la idea de la performance, no como algo artístico, como la performance, digamos que viene de las artes plásticas, que juega y limita un poco con el teatro, sino como estas prácticas encarnadas, como esta posibilidad de transmisión de saberes sensibles y actos de transferencia. Adiós Ayacucho, vamos a la obra. Abro comillas. Abuelita, dicen que un hombre muerto se fue a Lima a recobrar sus huesos, tratando de juntar su cuerpo para que no viva penando, para que su alma descanse en paz. Así comenzaría Augusto Casafranca a contar la historia de Alfonso Canepa a su abuelita, ya ausente. Adiós Ayacucho, como obra teatral, fue creada en 1990 por el grupo peruano Yuyascanis. Miguel Rubio, su director, hizo una adaptación de la novela homónima que escribió Julio Ortega en 1986. El texto original es considerado como una de las primeras novelas sobre la violencia política del Perú, una época oscura en la historia de este país que compartió con otros países latinoamericanos en el desarrollo de la segunda etapa de la Guerra Fría. Así, la formación de guerrillas y tácticas antiguerrilleras se convirtió en la casi exclusiva forma de lidiar con las diferencias ideológicas de un mundo bipolar. El caso de Sendero Luminoso, guerrilla liderada por el exprofesor universitario Abimael Guzmán, se hizo tristemente célebre por sus despiadadas y cruentas acciones. La respuesta del Estado frente al extremismo senderista fue dejar en manos de las Fuerzas Armadas la solución y el exterminio del problema, en especial en la zona en la que este grupo se creó, el departamento de Ayacucho, donde se experimentó la mayor crueldad, la que dejó un saldo de 26.259 víctimas, es decir, el 36% según los datos de la Comisión de la Verdad en el Perú. Portocarrero señala, por ejemplo, que la formación de sentimientos de odio y resentimiento contra los hacendados y extranjeros colonialistas por parte de los campesinos e indígenas de estos territorios andinos facilitaron la emergencia de grupos como Sendero y que la ideología marxista trabara estrechas relaciones con algunos aspectos del pensamiento andino. Pensamiento científico y pensamiento mágico le darían carne y hueso a la leyenda del pistaco y sentido mesiánico presente en el mito de Inca. En la década de los 60, bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, surgieron varios grupos teatrales que fueron favorecidos por sus políticas propicias a la actividad teatral. Grupos como Cuatro Tablas y Yuyas Canis desarrollaron un teatro popular, donde el acercamiento a las comunidades marginadas, y en el caso de Yuyas Canis en particular, a las comunidades andinas, sería una de sus principales razones de ser, lo que incidiría enormemente en su forma de pensar y hacer su teatro. Eh, Frente al tema de los mitos y el cuerpo, lo vamos a ir mirando cómo a través de la práctica del actor protagonista de Adiós Ayacucho, que es el maestro Augusto Casafranca, se va a ir integrando también a través de un personaje que se llama
el Koya, el cuerpo ausente y el cuerpo reencarnado. Abro comillas. Una historia que entonces recordé haber escuchado cuando niño decía que los Koyas, en una de sus visitas al pueblo de Poacartambo, hallaron en la orilla del río la cabeza de la Virgen del Carmen, a la que se veneraba en esa comunidad. Cuando llegaron al templo la encontraron mutilada y así con su hallazgo pudieron completar su cuerpo. Esto lo dice Casafranc. En el caso del Coya, o Cuya, personaje y máscara ritual de las fiestas de la Virgen del Carmen de Poacartambo, en Cusco, se plantea la reactualización del mito del poder regenerativo de Incarri. Paradójicamente, el Coya de la fiesta andina representa al rival del Inca, Ollari, pues en el mito es un Coya quien encuentra la cabeza de la Virgen del Carmen y la entrega a una mujer paucartambina para que ella le fabrique un cuerpo, tal y como lo recuerda Casafranca. En este sentido, el Coya sirve de intermediario de la memoria del actor, ya que el actor, su madre y su abuela son de esta zona y los recuerdos que él tiene sobre el Coya eh, son recuerdos de la infancia, con la tradición y el mito andino, pese a que dicha tradición busca encumbrar al mestizo por encima del indio andino. No obstante, el personaje, además de ser él mismo un peregrino, comerciante de llamas, es juguetón, bromista y el encargado de interactuar con el público. Para Casafranca, en su proceso de creación del personaje, el Coya que recuerda le permite encarnar a Alfonso Canepa, que es el de quien se cuenta la historia y de quien es el que trata de buscar recuperar su cuerpo después de haber sido torturado por la policía, acusado de terrorista en la zona de Ayacucho, del cual solo existen sus ropas sobre la tarima ritual, ¿sí? Tomada de la performance cultural andina de velar los cuerpos ausentes de los muertos. La exploración que realiza de la mano de su compañera Ana Correa, actriz del grupo, le llevó a iniciar un seminario de investigación sobre los objetos que le permitió apropiarse de las ropas del difunto, jugar con ellas y luego tomar la decisión que a través de ellas Canepa pedirá prestado el cuerpo del Coya, que no es un cuerpo simbólico ni metafórico, sino un cuerpo concreto, real. Recordemos que para la máscara ritual no existe una división entre la representación y la realidad. Los mundos de arriba y de abajo se comunican. El Coya salvaje se niega a morir, no desea regenerarse, pero hace parte del mito del retorno del Inca, pues es una oposición complementaria que da vida al mito y encarna el poder regenerativo que busca Canepa en su tortuoso viaje a la recuperación de sus huesos, a la búsqueda de justicia. También es un cuerpo cargado de memoria individual, presente en la encarnación de una memoria colectiva, como parte de la política de la presencia que decidió asumir Yuyascanis desde su fundación en 1971 con las performances culturales de los pueblos andinos, desde que integraron en sus danzas, desde que integraron sus danzas, máscaras y el quechua a partir de su experiencia con la creación de Puño de Cobre en 1972. En su demostración, es decir, en el desmontaje o demostración que hace el maestro Casafranca de cómo construye este personaje, cómo lo explora y utiliza diversas técnicas para buscar darle cuerpo a una persona que no tenía cuerpo, que estaba en búsqueda de su propio cuerpo. Él empieza a tratar de hacer este seminario de investigación. En esta demostración, entonces, Casafranca va a evidenciar la manera en que se performan diferentes tradiciones corporales. Utiliza la oriental del Tai Chi y el Kung Fu, ya que Augusto es maestro en artes marciales. Y estas que son de origen chino, en las cuales pues tenemos presencia de la migración china hacia la mitad del siglo XIX y una presencia también de hacia el final del siglo XIX de un teatro de una comunidad china que lleva
su teatro también, un teatro chino. En ellas busca las oposiciones, el equilibrio, desequilibrio y la limpieza en el movimiento. Decide que en las oposiciones va a ubicar el conflicto de su actuación. Los cuerpos rituales del Incarri y el Pistaco se encuentran en oposición dentro del discurso contra la violencia política, la búsqueda de redención y justicia que desencarnan las voces de los personajes que dialogan con Canepa en su narración. Mientras el Colla ironiza, tratando de tomar distancia de la tragedia de Canepa, pero a través de la escucha empieza a convertirse en testigo de Canepa que, como lo manifestó el propio Casafranca, podría representar al primer testimoniante que tuvo la Comisión de la Verdad en el Perú, cuando actor y personaje esperaron en la Plaza de Armas a que Valentín Paniagua, presidente de la transición democrática, firmara el decreto de la creación de la Comisión de la Verdad en el Perú. Toda la exploración corporal del actor le lleva a lograr síntesis físicas que le permiten convertirse en intermediario del testimonio de una de las muchas víctimas que le permitió también descarnar y reencarnar la memoria del conflicto armado en el Perú, permitiendo que los espectadores de la obra eh, se convirtieran en testigos empáticos y en algunas veces en testimoniantes de ese continuo de la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos de las comunidades marginalizadas, excluidas de la identidad nacional. Vemos entonces cómo el actor en su trabajo de exploración pues va a integrar diferentes tradiciones corporales, de cómo entender el cuerpo, pero también de cómo accionar el cuerpo, de cómo performar el cuerpo, en las cuales también están integradas estas tradiciones míticas, este carnaval, donde van a estar también esta herencia de alguna manera oriental que empieza a conformar el cuerpo de la sociedad peruana desde el mediados del siglo XIX, y también va a utilizar su memoria individual para poder generar, digamos, esta relación de cómo trabajar el cuerpo. Finalmente, señalar que gracias a la lectura que permiten los postulados de Taylor, es posible comprender el valor de las prácticas encarnadas, denominadas por ella como performance culturales, como depositarias de una memoria distinta, crítica y a veces complementaria de la memoria hegemónica del archivo. Esta memoria viva, resistente, se expresa a través del repertorio de acciones y prácticas culturales que involucran el cuerpo como eje principal de su acontecimiento, que para artistas como Casafranca y sus compañeros de Yuyas Canis les permite sostener, resignificar y circular estos repertorios, cuestionando permanentemente su papel sobre el trabajo de la memoria peruana y latinoamericana en la batalla cultural y política frente a los diversos relatos sobre el conflicto armado, pensando o interrogándose con preguntas como cómo hablar de esa memoria que a veces representa un trauma para los testigos de la violencia, o si tiene sentido representar a una víctima cuando la realidad ha superado cualquier representación, y si es necesario, cómo hacerlo o qué alternativas son posibles. Finalmente, entonces, Adiós Ayacucho hace parte del compromiso de hablar de la violencia política peruana que Yuyas Canis asumió desde la creación de Contra el Viento en 1989. Esta obra alcanza un nivel ético-político muy personal en el proceso creativo de Casafranca, si bien las soluciones posteriores a estos interrogantes planteados llevan al grupo a ir más allá de la representación y explorar la presentación en Sin Título Técnica Mixta en 2004. Es evidente que esta vía emprendida por Casafranca y su grupo les permitió descubrir un camino fructífero para construir su política de la presencia y afianzar su posición ético-política en su quehacer artístico frente a la reconstrucción del pasado y de cara a la regeneración del tejido social de un cuerpo
nacional fragmentado, desmembrado y descarnado por la violencia con la que se ha construido su historia. Entonces, Casafranca como actor construye y performance un cuerpo memorioso, colectivo, ético y políticamente situado para hablar abiertamente de la violencia política ejercida sobre los cuerpos de los peruanos durante el conflicto armado, a través de la representación teatral, permitiéndole a Alfonso Canepa un escenario para reencarnarse y dar su testimonio para reclamar justicia para él y para las demás víctimas. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Ustedes llevan el tiempo mucho mejor que yo en esto. Es muy interesante y de hecho hay elementos que lo terrible de la realidad pues, reclama que se supere la representación y se pase a una militancia con el cuerpo. Entonces, me parece que por acá también vamos. Te agradezco y vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia. Recuerden que al final vamos a tener un espacio para preguntas del público, entonces por favor nos acompañan. A continuación, tenemos a la bachiller Ana Cristina Rojas Mora. Ella es coordinadora de DANSU, Agrupación de Representación Artística Universitaria de Danza Contemporánea, Prácticas Artísticas OBS. La ponencia se titula Ensayo reflexivo sobre la educación liberadora en las prácticas artísticas. Adelante y gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo y a quienes también nos acompañan en la retransmisión grabada. Quisiera agradecer al IARTE por este espacio tan necesario en las jornadas de investigación, a la Unidad de Prácticas Artísticas por ser la casa de los grupos de representación y a todas y todos los estudiantes que comparten y han compartido sus mundos poéticos en Danzú y en otros espacios educativos. Este ensayo reflexivo sobre la educación liberadora en las prácticas artísticas nace gracias a un fondo de salvamento de cultura del Taller Nacional de Danza de RAICE, que me permitió colocar en una herramienta virtual pues esta investigación que realicé sobre los procesos pedagógicos en Danzú y la teoría de Paulo Freire sobre pedagogía del oprimido. Bueno, quisiera contarles un poquito sobre Danzú, que es un grupo de representación artística universitaria. Está conformado por estudiantes de distintas carreras que realizan una audición para ingresar a estos grupos de representación. Entonces, son estudiantes de contextos muy diversos, de carreras distintas y también, pues, aclarar que el objetivo de estos grupos de representación artística no es como una formación profesional, sino que tiene como eje central el arte-educación. Entonces, cómo utilizar el arte para educar y proporcionar herramientas de vida para las y los estudiantes. Entonces, me topé con una población sumamente diversa, con un potencial increíble y que está constantemente en procesos de audiciones, ¿verdad? Cada año se abren audiciones para, pues, beneficiar a más estudiantes a que tengan acceso a estas becas de representación artística, porque a cambio de estar en los grupos de representación, vida estudiantil, que es la matriz de donde estamos, de la OBS, de prácticas artísticas, ofrece becas a cambio de la participación y el compromiso en estos grupos de representación. Entonces, realizamos investigación de un tema al año, que generalmente es propuesto por las y los estudiantes, y a partir de eso empezamos a investigar el movimiento y cómo crear este repertorio a partir de esto. Entonces, me di cuenta de que como parte de la estructura de una metodología pedagógica, tenía que diseñar métodos, formas para que la gente que ya tenía experiencia pudiera
cohabitar con la gente que prácticamente no tenía experiencia, porque no se pide como requisito tener formación en danza, ¿verdad? Porque el objetivo es recordar, es otro, es el arte educación. Entonces empecé a trabajar con la improvisación como una herramienta pedagógica. Em, entonces, a partir de la improvisación me di cuenta de que la asimilación de la información que viene de cuerpos externos, por ejemplo, de replicar una coreografía pues, que estoy compartiendo, resultaba mucho más fácil cuando había un proceso de acercamiento al propio cuerpo como a las propias posibilidades por medio de la improvisación. Entonces, esto nace como a partir del 2016 que asumo la coordinación del grupo de danza, Danzú, pero previamente venía investigando con otros espacios educativos como los cursos libres que ofrece la Universidad de Costa Rica de Danza, donde también pasaba lo mismo, que eran poblaciones muy diversas, con gente brillante, con un potencial expresivo extraordinario. Entonces la reproducción de formas no era como, ¿verdad? Yo sentía que había algo que no terminaba como de hacer clic, que técnicamente es súper valiosa, claro que sí, porque llevamos esa información al cuerpo, aprendemos nuevo lenguaje, organización del esquema corporal, cómo transitamos, organizamos también el cuerpo y el espacio. O sea que también resaltar que esta reflexión no viene a negar otras formas u otras técnicas educativas, sino a hacer énfasis en la importancia de los espacios creativos en la formación. Y yo creo que en la formación en general. Entonces, ¿verdad? Hablamos sobre esta invitación a considerar otras formas posibles de transmisión de conocimiento en las prácticas artísticas y es una reflexión también acerca de las formas tradicionales de enseñar en la danza y un poco como el apego a la educación bancaria según la teoría de Paulo Freire, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, es repito, una etnografía de mi experiencia como facilitadora de espacios educativos artísticos, específicamente en mi trabajo con Danzo. Entonces, bueno, vino después del 2016, eh, vino la pandemia, ¿verdad? En el 2020. Entonces, nos dimos cuenta de que primero teníamos que lograr sostener estos espacios de representación artística, estos grupos que son, en cierta forma, muy importantes en la vida universitaria de las y los estudiantes que lo conforman. Entonces, las condiciones, ¿verdad? En que cada persona estaba en su casa eran muy diversas. Entonces era casi que absurdo tratar de replicar una coreografía a través de una pantalla donde derecha e izquierda se invierten, donde hay un atraso en la música, donde apenas, ¿verdad? En ese momento de crisis, apenas estábamos sosteniendo la vida. Entonces, fue necesario volcar todos los esfuerzos a todo aquello que nos conectara con la vida, con la preservación de la vida. Entonces, la creatividad se volvió fundamental, ¿verdad? Para poder sobrevivir a la virtualidad y a la estructuración de un método que también se desarrollara propiamente en una herramienta virtual como estas plataformas donde dábamos las clases. Entonces, nos enfocamos más a trabajar, por ejemplo, prácticas somáticas, cómo percibimos el cuerpo, cómo percibimos el cuerpo en el espacio, ejercicios de meditación, de respiración, pero por sobre todo la creatividad. Y entonces, esto reafirmó un poco como este planteamiento metodológico que en un principio fue bastante intuitivo y que luego con la pandemia se volvió en una confirmación de que el método funcionaba porque logramos sobrevivir 2 años en la virtualidad. Y luego, posteriormente, me encontré con la teoría de Paulo Freire, uno de los más destacados pedagogos de Latinoamérica del siglo
XX, nació en 1921 en Recife, Brasil, y él estaba trabajando, bueno, trabajó a partir de la alfabetización, ¿verdad? Y creo que para resumirlo un poquito, eh, la clave estaba en cómo estructuras cómo estaban estructuradas las sesiones, ¿verdad? Como las clases. Entonces, cómo poder otorgar la palabra, la capacidad de agencia para generar diálogos y construir conocimiento a partir de la colectividad. Entonces, me tocó profundamente porque encontré muchos paralelismos como con la estructura de las clases de danza contemporánea en general, ¿verdad? Como tradicionales. Entonces, un poquito para contextualizar sobre su teoría, ¿verdad? De que estipula que la educación es la llave para transformaciones ideológicas, sociales y económicas. Y bueno, hemos visto cómo en América Latina se ha sostenido este sistema de opresión que permite la sucesión de un aparato capitalista, patriarcal, neoliberal, globalizante, que explota a muchísimos y muchísimas y mantiene a unos pocos y a unas pocas como dominantes. Entonces, bueno. Vemos que Costa Rica no es la excepción a este tipo de educación y cómo ha venido deteriorándose y cómo se resquebrajó y fue evidente su fracaso durante la pandemia. Entonces, eh, a partir de esto, al encontrar paralelismo, ¿verdad? Empecé a hacer como ciertas reflexiones en cuanto a los espacios de danza, ¿verdad? Por ejemplo, cómo son estructuradas las clases cuando se presenta una persona al frente, que es quien reproduce las formas de un movimiento, quien es quien siempre tiene la palabra. ¿Verdad? Que se concibe como la persona que lo sabe todo. Entonces dije, qué importante empecé, ¿verdad? A partir de la experiencia en Danzú y los otros grupos educativos, qué importante el acto creador como un acto de liberación. Entonces, empecé a enfocarme muchísimo a partir de la creación para así luego llevarlo a la composición. Entonces, todos los trabajos que he realizado en esta agrupación, Danzú, todas las creaciones a partir de la colaboración, de la colectividad, han nacido gracias a la creación de las y los estudiantes. Entonces, este, quiero compartirles, por ejemplo, acá, ¿verdad? Como este material o archivo fotográfico que tengo de diferentes obras que hemos realizado. Entonces, para un poquito reforzar, ¿verdad? Cada estudiante es creador y creadora de su material coreográfico. Nace a partir de elementos de la improvisación que luego vamos fijando, ¿verdad? Como una partitura en música, solo que ahora en movimiento. Eh, entonces, las colaboraciones tienen un gran poder expresivo porque las y los estudiantes pues defienden ferozmente su propuesta coreográfica y además que se identifican con su creación y por sobre todo con la capacidad de crear, ¿verdad? Que genera muchísimas herramientas para la vida. Entonces, hemos desarrollado unas 5 obras de danza contemporánea a partir de la creación colaborativa. Trabajamos a partir de, por ejemplo, textos, fotografías, referencias de ilustraciones, de cine que luego llevamos y materializamos corporalmente. Por ejemplo, esta del 2018, Hablo por mi diferencia, está basada en un poema por Pedro Lemebel,
que es Manifiesto, hablo por mi diferencia, que habla sobre la marginalidad y las minorías. Entonces, es una combinación de diferentes técnicas de danza, como de improvisación, como el Soul Project de David Zambrano y el Buto, que es una técnica de danza contemporánea japonesa. Entonces, vemos una gran expresividad, un gran implicación en los procesos, como una riqueza invaluable en la diversidad discursiva, ¿verdad? Que esto es como cómo concebimos la danza contemporánea, ¿verdad? Como toda aquella forma que específicamente, digamos, desde mi experiencia, que se aleja como de parámetros hegemónicos de formas de danza contemporánea, ya sea estadounidenses o europeas, y nos volcamos mucho a la investigación y a la generación de conocimiento a partir de América Latina. Tenemos esta otra obra, aunque no haya sitio donde ir, del 2019, que habla sobre migración forzada, que está basada también en un poema de esta escritora Worcestershire, que es de ascendencia migrante, ascendencia de padres que migraron. Entonces, ¿verdad? No hay, nunca he utilizado, por ejemplo, un unísono donde toda la gente hace el mismo movimiento, sino que son creaciones a partir de partituras propias, que yo lo único que hago es como guiar un poco y editar y ensamblar como ese ojo externo que guía y va mediando entre la creación y la composición. Tenemos acá esta otra, por ejemplo, que son las referencias de materiales fotográficos que hemos utilizado para la creación, como esta de migración forzada, aunque no haya sitio donde ir, del 2019, que tomamos esta referencia del tren La Bestia en México y de los barcos también que migran en Europa y África, que generalmente pues están hacinados, entonces eso lo llevamos también al cuerpo como colectivo, como crear composición a partir de fotografías. Esto fue justo en el estallido de la protesta estudiantil en Chile en el 2019, entonces tratamos como de, ¿verdad? Replicar, pero siempre desde un estado vivencial, ¿verdad? De las artes escénicas, como lo mencionaba el compañero anteriormente, Daniel, un poco tirando a lo ritual, donde estamos en una vivencia más que una representación del fenómeno artístico. Acá es la frontera México-Estados Unidos, como estructuralmente también está eh, este muro, ¿verdad? Lo llevamos luego como a un diseño grupal, espacial, que nos hace referencia como a estas referencias, valga la redundancia. Luego vino la pandemia y en el 2021 trabajamos una obra de videodanza a partir de un cuento de Yolanda Oreamuno, Apología del Paisaje y el Limón Dulce. Entonces fue un experimento para conectarnos con la vida porque en la virtualidad resultó difícil como abordar temas sensibles. Entonces dijimos, ok, busquemos un espacio verde, vamos a conectarnos con el entorno natural más cercano que tengamos y trabajamos a partir del texto del cuento. Luego vino Agua Viva, que fue como un manifiesto de sobrevivencia a la pandemia, que fue a partir del agua, como las condiciones del agua, su capacidad de tomar forma y de cambiar a partir del entorno en el que se encuentra. Entonces, acá trabajamos textos a partir de textos generados por las y los estudiantes que fueron luego corporalizados. Y esta última creación, ambivalente del 2023 y 2024, es una obra que reflexiona sobre la salud mental. Precisamente nace de la necesidad de las y los estudiantes de hablar de esto y ya en la presencialidad ya teníamos herramientas para darnos contención y poder crear a partir de un tema tan sensible.
Si podemos observar, son estructuras flexibles que permiten que las personas se integren ¿verdad? Permiten una mayor y más fácil integración en los procesos de creación colaborativa, porque cada quien tiene su partitura y esta es ensamblada como en una orquesta para generar como un lenguaje común. Este, Este también es otro trabajo que nació de la virtualidad, la necesidad de conectarnos con un entorno natural y de trabajar a partir de la naturaleza inspirada en los pájaros de Costa Rica. Fue una invitación del Instituto Confucio, un intercambio que hubo con una universidad en China. Entonces seleccionamos varias especies de aves y a partir de ahí, del estudio y la investigación de las características de estas aves, generamos un material de movimiento. Em, Quisiera un poquito, gracias a las ilustraciones de Laura Astorga, como reforzar esta teoría, ¿verdad?, de la educación bancaria y de la educación de la liberación y de los paralelismos con la danza contemporánea, ¿verdad?, de una persona que está al frente, quien tiene todo el conocimiento, que es la única persona que habla, que ve a sus estudiantes como vasijas vacías que tienen que ser llenadas de conocimiento. Y de pronto, en la danza contemporánea, en las experiencias de Danzú, me di cuenta de que había una enorme riqueza en generar esos espacios de creación, ¿verdad? Porque esto acercaba a las personas al autoconocimiento, a la autogestión, a la capacidad de agencia, al pensamiento crítico, al análisis, a la reflexión. Entonces, ha venido a pues reforzarme una metodología que en un principio era bastante intuitiva y que luego he podido un poco como teorizar al respecto. Y quisiera cerrar con esto, quien educa siente un amor auténtico y verdadero por todo lo que hace, ya que como seres sociales reaccionamos a las emociones. Entonces apelamos a una educación afectiva, de la ternura, sensible, que sea inclusiva, que humanice ¿verdad? Y pues a quienes compartimos el espacio. Y cerrar con esto de como el enunciado que más me llamó la atención de Paulo Freire, como el poder creativo como un acto liberador y la educación como una práctica de la libertad. Y a propósito del 15 de septiembre, ¿verdad? De esta frase que también es muy poderosa: sepamos ser libres, no siervos menguados, pero eso, volviendo a Freire, nadie se libera solo y nadie libera a nadie, sino que nos liberamos en comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas tardes. Muchas gracias, Ana Cristina. Muy interesante. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra última ponencia de la mesa número 1, que sería la de la doctora Priscila Carballo. Doctora Priscila es máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica, doctora en Estudios de la Sociedad y de la Cultura, también por la Universidad de Costa Rica, y su ponencia se titula La lucha también se canta, mujeres en hip hop feminista en Centroamérica. Entonces, adelante, doctora. Hola, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, um, esta investigación que les voy a presentar es parte de una investigación que estoy haciendo en el Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo en la UNED. Y como decían, se llama La lucha también se canta, mujeres del hip hop feminista en Centroamérica. Para empezar, quisiera plantearles que, cuando hablamos de la cultura hip hop, estamos hablando de una cultura mucho más grande, ¿verdad? Que no solo involucra la música. El hip hop es una subcultura que tiene dos fuentes de origen, una es el Bronx en Nueva York y otra es Livingston en Jamaica, fundamentalmente vinculada a una serie de fiestas que se llamaban los sound system, que eran espacios en la calle donde las personas sacaban sus parlantes y sus tornamesas y empezaban a poner música para hacer bailes callejeros gratuitos.
A partir de la migración, estas personas de Jamaica migran al Bronx, que es una zona donde sabemos que hay mucha presencia latina y afro, y a partir de esto se empieza a generar la cultura del hip hop, que está compuesta generalmente por 5 elementos. Una que es el DJ, que es quien manipula y programa el equipo. Otra que es el MC o Master of Ceremony, que es la persona cantante. El otro componente son los B-boys o los B-girls, que son las personas que bailan al ritmo de esta música, los bailarines y las bailarinas. El otro componente es el human beatbox o beatboxing, que es la persona que hace percusión con la boca, no con instrumentos, sino con sonidos. Y el último componente, que también es muy conocido dentro de la cultura hip hop, es el tema del graffiti. Y les planteo estos 5 componentes porque en esta investigación en particular, cuando yo hablo de mujeres en el hip hop, estoy refiriendo específicamente a mujeres en el rol de MC o cantantes, porque hay mujeres en Centroamérica que son muy importantes también como grafiteras o como big girls y en otros de los roles. Pero en esta investigación en particular, yo me estoy centrando en trabajar con mujeres en este rol de MC. Estas son las artistas con las que yo estoy trabajando en esta investigación. Lo que estoy haciendo es elegí 4 artistas de la región que se autodenominan feministas y que tienen varias producciones a su haber. Tenemos en el caso de Costa Rica a 2 de ellas, que son La Voz Nativa y Nakuri. En el caso de Guatemala, Rebecca Lane, que posiblemente sea una de las más conocidas. Y en el caso de Honduras, a Mikey Graf. Ellas son las mujeres con las que estoy trabajando. Concretamente, ¿qué estoy investigando? Bueno, a mí me interesa trabajar las trayectorias personales y artísticas, es decir, me interesa preguntarme cómo llegaron a hacer música de hip hop feminista, ¿verdad? ¿Cuál es el tránsito, el vínculo con el arte y el vínculo con el hip hop, ¿verdad? Y después me interesa analizar los núcleos temáticos de las canciones, es decir, cómo llevan este posicionamiento feminista a la música que ellas producen. Y a partir de esto me interesa establecer un diálogo entre los núcleos temáticos de sus canciones con los principales debates de los feminismos centroamericanos. ¿Cómo investigo? Bueno, fundamentalmente yo estoy trabajando análisis de las producciones de 2019 a 2024, ¿verdad? Fundamentalmente que sean producciones que ya sean discos, LPs o EPs, ¿verdad? Tengo en este momento un corpus de 48 canciones y lo que estoy haciendo es trabajando con análisis crítico del discurso. También estoy haciendo entrevistas semiestructuradas a los artistas para conocer un poco, como les decía, el tema de sus trayectorias y los principales nudos discursivos. Y también estoy haciendo entrevistas a investigadoras feministas de universidades públicas para ver un poco los debates fundamentales de los feminismos centroamericanos. En esta investigación, en esta exposición, me voy a centrar fundamentalmente en los nudos discursivos de sus canciones. No me voy a adentrar en el tema de sus trayectorias, de cómo llegan al feminismo y cómo llegan al hip hop, porque no tengo tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, fundamentalmente me voy a centrar en el segundo objetivo que les mencionaba, que era el tema de sus nudos discursivos fundamentales, ¿verdad? Entonces voy a hablarles de algunos de los nudos que puedo ver. Algunos son comunes y en algunos son más fuertes en unas de las artistas o en otras. El primer elemento importante en términos del contenido de las canciones de estas 4 artistas es lo que yo llamo, cada uno de los apartados de los títulos tienen que ver con algunas canciones o algunas líricas de las canciones. Este primer componente se llama Centroamérica en la casa, Centroamérica como lugar de enunciación, y vamos a encontrar en la música de estas 4 artistas una necesidad política de evidenciar el lugar de enunciación, es decir, hacer música de lo que ellas llaman el ombligo de América. Y dentro de estos corpus de canciones que hablan de Centroamérica como lugar de enunciación, vamos a ver que tratan de presentar una visión no idealizada de lo que Torres Rivas en su momento llamaba democracias de fachada, es decir, democracias como las centroamericanas, donde muchas veces la formalidad del sistema funciona, pero las contradicciones y la impunidad y la corrupción siguen siendo parte de la historia reciente. Hay una necesidad recurrente de hablar sobre esta relación de amor, odio, contradicción con la nación que vamos a encontrar en algunas de las canciones. Por ejemplo, hay una canción de Rebecca Lane que se llama Quisiera olvidarme de tu nombre, que habla de Guatemala, de la reciente historia de impunidad, de toda esta nación tan maltratada, pero también de este amor y este vínculo que ella siente con este país, ¿verdad? Y entonces en sus canciones vamos a encontrar como esta eterna contradicción, ¿verdad? De amar una nación que también es maltratada y de posicionar su construcción discursiva desde Centroamérica
para visibilizarla como una zona de producción artística. Otro componente importante es lo que yo llamo descolonizando caderas, el cuerpo y el amor propio como acto político, y tiene que ver con un discurso del feminismo comunitario al cual ellas se adhieren, que habla de que uno de los primeros territorios que tienen que ser liberados es el territorio del cuerpo. Entonces vamos a encontrar canciones que hablan del espacio de disfrute propio, de la autovaloración lejos de la mirada masculina patriarcal, y del amor propio, pero de una perspectiva fundamentalmente politizada, es decir, no es este amor propio de vaciado de contenido, sino un amor propio que tiene que ver con el tema de la autoconciencia feminista, de la propia individualidad, en un sistema patriarcal que nos hace a las mujeres permanentemente odiarnos porque no cumplimos con los parámetros de belleza o con los parámetros esperados en nuestras sociedades. Otro elemento importante dentro del trabajo que ellas realizan es un cuestionamiento permanente a los mandatos sociales de lo femenino. Y aquí lo titulo a partir de una canción de Rebecca Lane que dice siempre viva como mala hierba. Justamente vamos a encontrar en las canciones de estas artistas un cuestionamiento a los mandatos que en las sociedades cristianas conservadoras como las centroamericanas se les dice a las mujeres que deben ser y hacer. Y ahí vamos a encontrar varios cuestionamientos muy puntuales y muy potentes que desarrollan. Por ejemplo, una visión idealizada de la maternidad. Dos de estas artistas, Rebecca Lane y La Voz Nativa, son madres de niñas pequeñas y constantemente, no solo en sus canciones, sino en sus redes sociales, están exponiendo una visión no idealizada de la maternidad, porque plantean que uno de los elementos del patriarcado es que se vive los retos de la maternidad en silencio y que ellas quieren hacerlo público y trabajarlo públicamente. Y también trabajan una serie de temas complejos en sociedades conservadoras como estas, por ejemplo, la autoexploración en canciones como Darme Love de Rebecca Lane, la menstruación. Rebecca Lane tiene esta canción que se llama Flores Rojas, que habla de los discursos sociales sobre la menstruación. Es una canción muy hermosa que está hecha para trabajar con infancias menstruantes y trabaja un poco como estos discursos de la menstruación, que es un tema muy tabú en nuestras sociedades, y ellas quieren llevarlo a lo público en este intento que para mí es un elemento que es muy importante en el trabajo de ellas, que es hacer un feminismo desde lo cotidiano, hablar sobre las pequeñas vivencias, ¿verdad?, que se pueden politizar de la experiencia de las mujeres para entender el feminismo desde esa perspectiva. Otro elemento importante es el tema de la lucha contra la violencia patriarcal, eh, de canciones como esta que dice Chiquiva, hermana. Y tiene que ver con que en sus canciones de estas cuatro artistas vamos a encontrar la legitimidad de la lucha de las mujeres en las calles contra la violencia patriarcal. Y eso lo vamos a encontrar en diferentes elementos en sus canciones, por ejemplo, el lema de las marchas como el 8M, otras movilizaciones que se van a hacer presentes en sus canciones, y tiene un contexto socioeconómico y político muy concreto. Es Centroamérica, y es que Centroamérica tiene dos de los países que están entre los primeros lugares con índices de femicidio, que es Guatemala y Honduras. Y por este posicionamiento contra la violencia patriarcal y tratando de legislar los movimientos de mujeres es muy importante en la vida. Fundamentalmente porque ellas también le llegan a un público que muchas instituciones y muchos movimientos de mujeres no les llegan a partir de la música, ¿verdad? Vamos a encontrar en sus canciones temas como el reconocimiento de la legitimidad del testimonio de las mujeres, las legitimidades como la lucha, la interdependencia, ¿verdad? En la lucha de las mujeres, como si tocan a una, nos toca a todas, ¿verdad? La importancia del cuidado entre las mujeres van a ser más recurrentes. Y vamos a ver en canciones, por ejemplo, Quemamos el miedo de La Voz Nativa o Resistir de Mikey Graff, que hablan justamente de el tema de salir de la casa y no saber si vas a volver a partir de el tema de la violencia en las calles. Otro momento importante en sus canciones es que muchas artistas, varias de las artistas se ubican dentro de lo que se llama el feminismo comunitario. Dentro de los feminismos comunitarios vamos a ver un discurso que es muy fuerte, que es el tema de la lucha por el territorio del cuerpo. Como les decía anteriormente, dentro del feminismo se plantea que uno de los primeros territorios que tienen que ser liberados es el del cuerpo. Pero dentro de los feminismos comunitarios también se plantea que una defensa importante es también a todos los elementos que le dan sustento al cuerpo. A partir de esto, y muy vinculado a los feminismos indígenas,
se está planteando el tema de que la lucha feminista tiene que articularse a las luchas ambientales y a la lucha del territorio que le da sustento al cuerpo. Y en esto vamos a encontrar canciones, este tema es muy potente en artistas como La Nativa, en canciones como Furia Ancestral, que habla mucho de estas luchas. Y dentro de este feminismo comunitario, es que luchas por la defensa del cuerpo, la autonomía, la memoria histórica y la defensa de territorios, es decir, la articulación a luchas por el agua, contra el extractivismo, contra el monocultivo, van a ser muy importantes también en sus canciones, dentro de esa premisa de que no podemos defender mi cuerpo sin defender los elementos que lo sustentan. Y vamos a encontrar ahí también mucha presencia de lo que en feminismo se les llama historia contributiva, que tiene que ver con buscar en la propia historia las mujeres líderes, ¿verdad? Que han sido parte del proceso, mujeres líderes campesinas, indígenas, etcétera, para encontrar en nuestra propia historia referentes de lucha. Entonces vamos a encontrar canciones, por ejemplo, la Curi tiene una canción que se llama Ticas Históricas, donde habla de una serie de mujeres que han sido parte de la historia política, deportiva, entre otras, en el país. Entonces vamos a encontrar que esta historia contributiva va a ser muy importante dentro de su producción también discursiva. También temas que tienen que ver con denuncia de problemas ambientales como los monocultivos, la pesca de arrastre, los megacomplejos hoteleros, entre otros, van a ser recurrentes en los procesos de sus canciones. Y esto tiene que ver muy concretamente con un contexto como el centroamericano, donde las luchas por los temas ambientales para sobrevivencia de las poblaciones. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí, sí. sí, le escuchamos. Puede continuar. Sí, gracias. Bueno, no sé concretamente a dónde se cortó, pero bueno, estaba hablándoles de este punto, ¿verdad? De feminismo comunitario y cómo ellas lo articulan con luchas comunitarias. Y les decía finalmente que esto tiene que ver con, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existen tres grupos que están siendo fuertemente amenazados por las luchas contra el extractivismo, que son las personas indígenas, las personas afrodescendientes y las mujeres. Y entonces va a ser muy importante dentro del trabajo que ellas realizan esa visibilización del trabajo de las mujeres en estas luchas. Y esto lo podemos encontrar en canciones como Furia Ancestral de la voz nativa o la canción Piña Piraña, que habla justamente de la piña y los conflictos que hay en Centroamérica por el monocultivo de la piña y la contaminación de mantos acuíferos que este cultivo genera. Y finalmente, otro de los temas que se desarrollan en sus producciones tiene que ver con un tema que cruza la historia centroamericana, que es el tema de las migraciones. Como una canción de Rebecca Lane que se llama justamente Si yo pudiera quedarme. Y en estas canciones vamos a encontrar mucho de nombrar la crudeza del proceso y referir a la necesidad de solidaridad frente a las personas migrantes. Y tiene que ver justamente con un desarrollo temático que remite a que somos producto de las migraciones y que todo nuestro sistema alimenticio, artístico, político son evidencia de esta mesa de elementos. Entonces ellas rescatan en sus canciones también que en la historia de América Latina siempre han habido migraciones y en la historia mundial el ser humano es un ser nómada inmigrante y que las migraciones son parte de estos procesos que nos han hecho culturalmente diversos. Y también cuando hacen referencia al tema de la migración, como sabemos en Centroamérica, las migraciones han tenido diferentes causas, las migraciones que se dan en la década de los 80 por el conflicto armado, después las migraciones económicas por la implementación de políticas neoliberales, pero también posteriormente
se está empezando a hablar, como sabemos, de otro tipo de migraciones, que es la migración por cambio climático. Y ellas se refieren a esto también en sus canciones. En esta canción de Rebecca Lane, que se llama Si yo pudiera quedarme, hablan de la migración por cuestiones climáticas y tiene que ver con que se estima que para el año 3, para dentro de algunos años, se está planteando que para el 2050, que 3,9 millones de migrantes climáticos provendrán de Centroamérica, ya que países como Honduras, Guatemala y Nicaragua son los países más vulnerables a la crisis por temas de sequía y aumento del nivel del mar. Entonces, esta lectura que hacen estas artistas de la migración y migración por cambio climático está directamente relacionada con una realidad regional que refleja, a ver, estas problemáticas. Esto lo vamos a encontrar en algunas canciones, como una canción de la voz nativa que se llama Nadie es ilegal, esta canción que les decía de Rebecca Lane, que se dice Si yo pudiera quedarme, que remite directamente al tema de la migración. Y la otra artista, la hondureña Mikey Graf, también ha tenido un papel muy importante hablando del tema de la migración, porque Mikey Graf participó en un documental que hizo MTV sobre la situación en Honduras, donde Mikey Graf es la principal facilitadora en el documental, y ella entrevista a personas migrantes, en su mayoría mujeres, personas que han intentado migrar de Honduras, y plantean el tema del cambio climático como un tema importante por los desastres que causa las inundaciones, etcétera. Entonces vamos a ver también que el tema de las migraciones como un elemento de crisis regional también va a estar presente en su música. Entonces, como vamos a ver en estos artistas, hay una potente lectura de la coyuntura regional que es trasladada a su música desde una perspectiva de un feminismo comunitario complejo, que no solo reivindica el tema del cuerpo y la lucha de las mujeres por la vida y contra la violencia patriarcal, sino también que lo articula con otras luchas regionales para hacer todo un diagnóstico de situación de la región. Vamos a ver también que otro elemento que ellas trabajan y en las entrevistas emerge es que plantean el tema de los conciertos como espacios seguros lejos de la violencia patriarcal y trabajan en los conciertos para que estos sean realmente espacios seguros. Y también ellas desarrollan trabajo comunitario a partir del rap como herramienta de trabajo con grupos. Algunas de ellas dan talleres, creo que las cuatro de hecho dan talleres, tienen plataformas a las que se articulan, a partir de las cuales hacen trabajo comunitario. Y fundamentalmente lo que hacen es que el rap sea una herramienta para que las mujeres se apropien de su propia voz y puedan hacer un análisis del contexto y hablar de sus experiencias y de sus vivencias. Entonces, varias de ellas tienen plataformas, por ejemplo, Mikey Graf en Honduras tienen una plataforma que se llama Mucho Power, donde ella trabaja con otras mujeres y hace facilitación de espacios a partir del rap y el hip hop. La Voz Nativa también tiene una plataforma acá o es parte de una plataforma que se llama Chicas al Frente, donde hacen permanentemente actividades para hablar de la situación de las mujeres, invitan a otras mujeres a hablar de las experiencias, de la articulación, del arte, etcétera. Entonces vamos a ver que también ellas tienen una importante labor de gestión cultural a partir de su trabajo. Algunos elementos de cierre, bueno, que las artes son elementos centrales en las luchas feministas, pues implican un debate simbólico y político por la representación y por eso es muy importante el trabajo que estas cuatro artistas están realizando. Estas mujeres artistas, a partir de sus experiencias personales, politizan el hip hop para convertirlo en una herramienta de trabajo primero consigo mismas y segundo como una forma de denunciar las violencias estructurales en la región. Y después, como les decía, la agenda que ellas posicionan en la región a partir de su música es amplia, pues cruza con visibilizar Centroamérica como zona de producción de conocimiento, por el amor propio como acto político, la lucha contra los mandatos patriarcales, el territorio cuerpo y las migraciones. Sin embargo, a partir del trabajo tan potente que estas artistas realizan, enfrentan algunos retos. Primero, que la música y la industria del hip hop es una industria controlada por hombres, es decir, que la mayoría de espacios de toma de decisiones que tienen que ver con festivales, la gente que hace sonido, luces, son controlados por hombres, eso los pone en una situación de desventaja porque no controlan todo el proceso de producción artístico, ¿verdad? Y también tiene que ver con un tema que es fuerte en la región de la subsistencia siendo artista mujer de hip hop, ¿verdad? Que tiene que ver con las posibilidades de contratación, la permanencia para estar activas en la escena, etcétera. Entonces son artistas que, aunque están en un trabajo muy importante, pues están enfrentando algunos retos para permanecer en la escena y poder desarrollarse en su trabajo.
Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Priscila. Y bueno, como un comentario general, lo primero, gracias a todos y todas por las ponencias de esta primera mesa de arte y transformación social. De hecho, me venía a la mente una frase de Juan Hacha que planteaba que hay que recuperar el tiempo y el espacio en las artes en general. En fin, que nos estamos refiriendo a una vinculación de las artes desde lo social, desde lo pedagógico, desde sus diferentes implicaciones. Un arte de las conexiones entre las personas que lo manifiestan. En ese sentido, creo que todas las ponencias han tenido bastante vinculación con esto y en general con este potencial pedagógico del arte, que no es solo un potencial de enseñanza, sino también un potencial de escucha, de permitir la voz desde las diferentes aproximaciones para que comunidades, grupos, diferentes autores puedan captar la voz de aquellos que no tienen esta plataforma para mandar o enviar o compartir un discurso y que siempre es pertinente. Y desde esta actividad creativa, que es una actividad de transformación y de creación, podamos pensar un nuevo mundo y nuestras posibilidades de cambio y nuestras necesidades de acuerdo a un espacio y al tiempo en que habitamos. Ahora, sin más, quisiera pasar a ver si tenemos preguntas para nuestros ponentes en la mesa de hoy. Me comentan por acá que no tenemos más preguntas, por lo menos en YouTube. Vamos a ver si hay algo más. Voy a revisar el Facebook, pero en YouTube lo que hay sobre todo muchas felicitaciones. Ahí podrán revisar felicitaciones particularmente para Cristina. Su labor pedagógica la destaca en varios comentarios y hay comentarios favorables respecto a las ponencias en general. Voy a revisar también en el Facebook. Y también de pronto si hubiese preguntas entre las mismas personas participantes, también esto es posible, ¿verdad? Mientras tanto. Por supuesto. No sé si, bueno, nada, reitero primero las felicitaciones a los ponentes. Siempre es interesante ver todo lo que se ha hecho, incluso desde nuestra universidad, como veíamos con el TCU, también lo que se ha venido haciendo en las comunidades cercanas, lo cual me pareció interesante y ojalá se acercaran más comunidades a exponer los diferentes proyectos creativos que se han ido desarrollando. Y a la vez también las experiencias que tenemos desde Centroamérica y el exterior, como lo planteaba el compañero de la Universidad del Cauca, que nos hablaba del conflicto armado en Perú. ¿No aparecía otra consulta, Bertolt? No, en el Facebook nadie comentó nada, ¿verdad? Bueno, está abierto también para posteriores retroalimentaciones. A mí me parece muy interesante, pero es algo que realmente lo vemos muy frecuentemente, el, las diferentes maneras que se entiende esta transformación social, tanto en fuera de Costa Rica como Costa Rica, ¿verdad? Es decir, es interesante la diferencia en la aproximación peruana, colombiana, ¿verdad? Que creo que fue planteándonos Daniel Jiménez, con cómo está ocurriendo aquí en Costa Rica, que es algo que muchas veces uno se encuentra cuando se va topando investigaciones de diferentes áreas latinoamericanas, como que las prioridades son un poco distintas. eh, También de pronto como que las herramientas, lo que entendemos por transformación social es un poco diferente. Yo no sé si planteo de pronto la pregunta sobre esta diferencia que tal vez ya ha reconocido Andrea justamente, que es la que creo que ha reflexionado mucho sobre las condiciones de esta transformación social. No sé si Andrea estará por ahí para plantear, para reflexionar un poco sobre esto. Hola. Sí, efectivamente el abordaje de la transformación social tiene diferentes connotaciones, pero creo que lo más importante es que hay una vocación para el trabajo con las comunidades. Si bien se pueden tomar en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con índole metodológica, también hay una aproximación política
muy importante que creo que se refleja en la mayoría de los trabajos aquí escuchados el día de hoy y que me parece que es lo más valioso de reivindicar en el marco de la transformación social, de cómo podemos salirnos de las líneas tradicionales en las que están involucradas el arte en general y poder encontrarle otras utilidades y otras propuestas que van con las necesidades que van surgiendo en las mismas comunidades a partir de la pospandemia y a partir de las diferentes crisis que han tenido los diferentes gobiernos latinoamericanos, que en su mayoría se dirigen a la reducción de los recursos y a la reducción de los estados, por lo que los diferentes actores sociales necesitan proyectarse hacia la resolución, digamos, de las diferentes problemáticas desde otro lugar. Entonces creo que acá, el día de hoy, hemos compartido diferentes perspectivas de lo que es esa lucha de diferentes trincheras, unas desde el ámbito meramente artístico, pero otras también vinculantes con otros espacios dentro de la academia y dentro de la institucionalidad. Ujú. Resulta muy interesante que en muchas ocasiones al arte pues lo percibimos de una manera muy ilustrada a veces, desde un concepto, y que cuando nos lo traemos pues a nuestras fronteras, a nuestra proximidad, casi parece periférico. Es decir, casi parece tan lejano cuando traemos la interpretación a las comunidades vecinas, a las actividades y a las posibilidades que tienen de creación. Y muchas veces me parece que tiene que ver con la distancia que ponemos de un objeto idealizado en contraste con esta actividad social y esta realidad, es decir, el acceso que se tiene desde nuestro contexto, las posibilidades que van a presentar en la comunidad de Curridabat y las necesidades que van a presentar son una historia pues que amerita que se cuente. Me pareció muy interesante que se da ese espacio, de igual manera con el TCU, eh, y de un modo distinto con estas cantantes de hip hop, pero que se brinda eso, esta posibilidad de un mundo diferente con necesidades distintas. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el chat en este momento. Agradecimientos de los compañeros. Y pues entonces para finalizar la mesa, de mi parte reitero el agradecimiento y gracias por estar acá y por permitirme escucharles y compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y muy interesantes las propuestas de las compañeras y compañeros de esta mesa.